Gloria a Dios. Tengan todos muy buenas noches, mis amados hermanos, siervos de Dios, congregación en general. Esta noche, pues, por motivo, ¿verdad?, de lo que el gobierno, ¿verdad?, El Salvador, el presidente ha dado órdenes de evitar que hayan más aglomeraciones de personas de más de 75 y poco a poco ha ido bajando el porcentaje. Como iglesia, ¿verdad?, Cristiana Internacional, hemos decidido, pastora decidió, de que íbamos a seguir transmitiendo las prédicas, ¿verdad?, con amor hacia ustedes a través de Facebook, y por eso fue que se cancelaron los cultos, hermanos, hasta nuevo aviso, ¿verdad?, hasta que pase todo esto, pero confiando en Dios, hermanos, que esta palabra aún va a llegar a sus vidas, hasta sus casas y hasta nuestros corazones. Amén. Sean todos bienvenidos, que el Señor me les bendiga. Y esta noche, hermanos, quiero que usted allá en su casa busque el libro de Juan, capítulo 5. Vamos a leer el capítulo 5 en el versículo 2, hermanos. Vamos a hablar esta noche un tema bien precioso que el Señor, pues, nos ha dado por pura misericordia. Amén. Se lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su bendito Espíritu Santo. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Bendito Dios y Padre celestial que estás en los cielos, Señor. Gracias, Padre, por esta noche tan preciosa, Jesús, que tú has permitido, Señor, el estar aquí, Señor, y siempre, Señor, predicar tu palabra, Padre bendito, porque Cristo Jesús, en estos momentos, Señor, en estos tiempos de crisis, Señor, no tenemos que dejar de llenarnos, Señor, de buscar tu presencia, aunque sea en nuestros hogares, Señor. Tenemos que tener ese tiempo, Cristo Jesús, para poder alimentarnos, Señor, de tu palabra. Todo esto te lo hemos pedido, Cristo Jesús, en el nombre del Padre, el Hijo y su bendito Espíritu Santo. Amén y amén. Esta noche, hermanos, vamos a hablar de ese estanque que fue en Betesda, pidiéndole a mis amados hermanos que nos ven a través de Facebook, compartan, hermanos, esta publicación, compártanla para que así, ¿verdad?, tal vez unos hermanos que no le han dado like a la página o no están, pues así lo van a poder ver. Por favor, compartamos este mensaje. Betesda tiene como significado casa de misericordia. Y eso es lo que vamos a hablar esta noche, hermanos. Y lo que me encanta, aquí esta historia, lo que me encanta es que había en Jerusalén una fiesta. En el capítulo 1 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Más adelante vamos a hablar en qué parte, ¿verdad?, entra Jesús y hace un milagro tan precioso y maravilloso. Pero hoy estamos hablando de este estanque, que en hebreo se llama Betesda, casa de misericordia. Hermanos, investigando y leyendo un poco más sobre esto, si se puede dar cuenta, como dice al principio el capítulo 2, estaba cerca de la puerta de las ovejas. Y esto me llamaba mucho la atención, porque investigando, ¿verdad?, leyendo un poco, se sabía que ahí se llevaban las ovejas, el ganado, y ahí se metían y eran lavados. ¿Para qué? Antes, para ser purificados, hermano, para llevarlos. Después se llevaban al templo para ser sacrificados. Y esto es lo que me llamaba la atención. Señor, pero este estanque no estaba limpio. Entonces este estanque no está vaciado. Las ovejas eran llevadas ahí, las lavaban para luego llevarlas al templo para sacrificarlas. No era un estanque muy limpio, mucho menos aseado. Hermanos, en el capítulo 3, leamos el capítulo 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Ahí llegaba de todo, hermanos. Aparte de que, imagínense usted un estanque, hermanos, pues se figura como, podemos decirlo, el mismo nombre lo dice, un estanque donde se estancan las aguas, hermano. Pudiera tomarlo así como una piscina, que sea un ejemplo ahorita, una piscina, usted se fuera a meter donde está el ganado ahí bañándose.
o donde están las ovejas ahí mañándose. ¿Verdad que no? Quizás no lo hiciéramos mucho porque pudiéramos decir, ay no, o sea, ahí están las ovejas, ahí están esas vacas, se están orinando, por eso está calientita el agua, ¿verdad? Pudiera ser, hermano, quién sabe, ¿verdad? Pero quizás no nos metiéramos ahí. Pero mire lo que dice el capítulo 4, quiero que lo lea conmigo. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Amén. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento de agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Un ángel era el que descendía de tiempo en tiempo, fíjense hermanos. Pero se creía, ¿verdad?, de que los hebreos creían en eso, de que un ángel venía y lo descendía, que movía las aguas. Y yo creo, hermanos, y investigando un poco, a veces nos volvemos así. Ellos creían, hermanos, ellos escuchaban de generación en generación, venían escuchando eso, ¿verdad? Que el ángel venía, descendía. Entonces se amotinaba, la mayoría llegaba y quería tirarse a ese estanque para ser sano. Pero no solamente era el hecho de que se movían las aguas y ellos se querían meter al estanque, lo que los motivaba a ellos, sino que yo me imagino que era quizás la fe, hermanos, pudo haber sido la fe la que los movía, pero también quizás eran muy supersticiosos. Y a veces así nos volvemos nosotros, nos volvemos cristianos que vivimos de supersticiones, que vivimos de creencias, que vivimos de lo que escuchamos, que vivimos de lo que podamos tal vez oír. Entonces los hebreos habían escuchado eso por tiempo, ¿verdad? Se habían vuelto quizás supersticiosos. Tenían sus creencias, pero lo que los movía a ellos a llegar al estanque era la fe, hermanos. Y así es como nosotros nos volvemos cristianos supersticiosos. Creemos en supersticiones, hermanos. Vivimos de creencias. A veces como ejemplo se lo puedo poner. Quizás cuántas veces quizás mucha gente lo le ha dicho a mi pastora, ore por mí porque a usted sí la escucha el Señor. ¿Cuántos lo han hecho? Quizás muchos en sus casas, muchos pueden decir, es cierto, amén. Quizás yo lo hice muchas veces. Pastora, ayune por mí porque su ayuno sí lo recibe el Señor. Hermanos, yo no estoy en duda y yo quiero que me ponga atención en esto. No es que a mi pastora la va a escuchar más que a nosotros. El Señor escucha sus oraciones, sí, claro, es una mujer que vive en santidad, es una mujer que le trabaja al Señor, es una mujer muy usada por el Espíritu Santo. Pero, pastora, ore por mi matrimonio que se está deshaciendo. A usted la va a escuchar, hermano. Sí la va a escuchar el Señor su oración, pero si usted y yo, como esposos, como matrimonio, no empezamos a confrontar el pecado, no empezamos a confrontar las cosas que como familia, que como matrimonio nos están llevando a un fracaso, no vamos a mejorar. Si nosotros como padres estamos fallando y no confrontamos el pecado, no confrontamos a nuestros hijos, en esto te estás equivocando, en esto estás fallando, nunca vamos a cambiar. Entonces ahí es donde yo quiero que me entienda, que no solamente a mi pastora, sí, ella va a orar por nosotros, pero ¿qué va a pasar de nosotros? ¿Por qué decimos, sí, a usted le escucha, y por qué a mí no me escucha? Nos volvemos supersticiosos, nos volvemos cristianos de creencia solamente y no actuamos y tratamos de decir, Señor, en esto como esposo estoy fallando, en esto como novio estoy fallando, en esto como padre estoy haciendo mal. Tengo que cambiar y dejarlo para que el Señor escuche mi oración. Amén. Pastora, estoy ayunando por un super milagro. Pastora, estoy ayunando por una enfermedad. Pastora, estoy orando porque quiero ese carro. Hermanos, nosotros usamos a veces el ayuno solo para condicionar a Dios,
cuando el ayuno no debería de ser para ponerle condiciones al Señor, sino que el ayuno tendría que ser, ¿para qué es? Sino más para sujetar, amarrar esta carne, que ¿qué es lo que más quiere? Pecar. Esta carne con medio libertad que le demos, va a ser destrozos allá afuera. Pero lo que nosotros tenemos que tener en mente, claro, es que no tenemos que condicionar al Señor, que por eso voy a entregarte este ayuno, que por eso voy a ayunar, voy a ayunar más esta semana. No, hermanos, el ayuno no tiene que ser para condicionar al Señor solamente por un milagro. Sí, bendito Dios, pero el ayuno sirve para amarrar esta carne y que no pequemos. A través de eso, que usted y yo amarremos y sujetemos esta carne, es que vamos a ver nuestra respuesta, vamos a ver nuestro milagro y vamos a ver la respuesta que tanto tiempo hemos estado esperando. No solamente nos volvamos cristianos supersticiosos. Y se me había olvidado darle el tema esta noche. El tema de esta noche es: no te estanques. No te estanques, porque a veces creemos de que el pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos, los judíos, se metían y quizás ahí se quedaban estancados, hermano, porque se amotinaban todos y ya quizás ya ni hallaban cómo salir y quizás vivían estancados. Y no dudo de que ellos eran sanos, no lo dudo. Pero ese es el tema para esta noche. No nos estanquemos, hermanos, no te estanques. Y esta noche vamos a hablar de un paralítico, hermanos. Como dice el tema, el encabezado del capítulo 5. En mi Biblia dice el paralítico de Betesda. Perdón, hermanos. Dice el paralítico de Betesda. Hermanos, yo no me imagino cómo puede ser una parálisis total en el cuerpo. Fíjense que yo he vivido algo así, pero es un sueño y en otra ocasión vamos a hablar de eso, pero de eso me acordé. Usted a veces puede estar dormido, pero usted como que despierta y escucha alrededor. Esa es la parálisis del sueño. Y si quiere leerlo, búsquelo. Yo ya viví eso y eso es horrible, horrible. Quizás mucha gente lo ha vivido, mucha gente lo ha vivido. Usted puede estar, su cuerpo no se mueve, pero usted puede escuchar todo alrededor. Y eso es lo que me llevaba a pensar en esto. Este paralítico no se podía mover, tenía una parálisis externa. Pero a veces, hermanos, ¿cuántos no hemos tenido una parálisis interna? ¿Cuántas veces no hemos tenido una parálisis en el espíritu? ¿Y sabe qué? Esa parálisis es la más peligrosa. Esa parálisis es la que más le tenemos que tener miedo cuando llega esa parálisis interna. ¿Por qué? Porque cuando llega esa parálisis interna, ya no queremos orar, ya no queremos ayunar, ya no queremos orar en las noches, ya no queremos orar al despertarnos, porque a veces no oramos en la noche porque llegamos cansados. No, tuve un día muy agitado, tuve un día muy pesado. Gracias, Señor, por este día. ¡Bum! A la cama. Y a veces no podemos ni dormir, estamos para darnos vuelta en la cama, y creemos que puede ser porque nos hizo daño la cena, o porque puede haber un zancudo ahí que anda molestando. No, hermano, es el Espíritu Santo que quiere que nos levantemos y nos postremos de rodillas. Pero estamos tan afanados a veces por las cosas que no son espirituales, sino por las cosas, por las vanidades, por la carne, que a veces llega y permitimos que llegue esa parálisis interna a nuestra vida. Y esa es la que no nos deja ver nuestro milagro. Que aunque esa parálisis, hermanos, que es la que nos hace vivir estancados, que aunque vengamos quizás todos los días a la iglesia, nos sentemos en la misma silla, que vengamos, ¿verdad? Y vengamos al mismo lugar y aún así que sigamos vacíos, sigamos esperando, como quizás lo estaba haciendo este paralítico. Y eso es lo que vamos a hablar de él. Por mucho que usted y yo estemos esperando en Betesda, hermanos, porque la casa de Dios se vuelve Betesda, se vuelve la casa de misericordia para cada uno de nosotros que vengamos
y creamos en el Señor, se vuelve, hermano, se vuelve la casa de misericordia, la casa de Dios. Y no solamente porque aquí es Bethesda, aquí viene el ángel y va a mover las aguas, por mucho que las mueva, hermanos, no vamos a cambiar. Si usted y yo no damos ese paso de fe, si usted y yo no actuamos en el Espíritu, si usted y yo no mostramos frutos de arrepentimiento, por más que vengamos a la casa de Dios, a la casa de misericordia, a que el ángel venga y mueva, Él las va a mover. Dios va a mover las aguas en nuestra iglesia, Dios va a mover las aguas en su vida, en su casa, las va a mover en su familia. Pero si usted y yo no damos ese paso de fe, no vamos a obtener nuestro milagro. Si usted y yo no actuamos en el Espíritu, no vamos a ver nuestra respuesta. Vamos a seguir vacíos, vamos a seguir quizás amargados internamente, hermanos, porque hay muchos cristianos que últimamente vivimos amargados, hermano. Quizás cuando nosotros que trabajamos llegamos a la casa, nuestros hijos en vez de recibirnos con un abrazo, mejor se van a esconder. Y yo digo, Señor, ¿está bien eso? No creo que esté bien, porque en vez de que lleguemos y que con los hijos no es lo mismo cuando corren, ¿verdad? Y hola papi, ¿cómo estás? Y se siente aquel amor, que cuando llegamos y mejor se van a esconder, hermano. ¿Por qué? ¿Serán ellos los malos? No, creo que algo mal estamos haciendo nosotros, porque dejamos que otras cosas perturben nuestra mente. A veces nos traemos el trabajo para la casa, cuando no debería de ser así. Tenemos que dejar todo eso, y eso es donde nosotros no hemos puesto atención todavía. Es donde como cristianos, como cabeza de hogares, no hemos puesto atención, y donde tenemos que cambiar, hermanos. O cuando nuestra esposa, mira amor, ¿vas a comer? No tengo ganas de comer. Y si tenemos ganas de comer, hermanos, pero por la misma amargura que llevamos, porque allá afuera se nos atravesó alguien, o porque nos enojamos por X o Y razón, ya queremos ir a desquitarnos a la casa. Somos tan, ¿verdad? Nos equivocamos, pero por más que esa casa de misericordia quiera entrar a nuestra vida, o que vengamos a la iglesia, o que el ángel quiera mover, o que Jesús quiera mover esas aguas, hermanos, si no cambiamos, si no actuamos en fe y no damos ese paso, es mentira. Nunca lo vamos a lograr si nunca permitimos que el Señor haga y mueva esas aguas en nuestra vida primeramente, o ver nuestro milagro. Si no, ¿hasta qué? Escuchemos la voz de Dios. Quiero que lea el versículo 5. Y aquí es donde vamos a entrar, ¿verdad? Que lo precioso ya de esta historia, hablando de este paralítico. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Hermanos, eran 38 años que estaba enfermo. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros de cargar alguna enfermedad? Y tal vez no externa, hermanos, sino que espiritual. ¿Cuánto tiempo tenemos de vivir en supersticiones, en creencias, en que hoy sí voy a ser sano, Señor? Hoy sí voy a diezmarte más, Señor. Hoy sí voy a cambiar, Señor. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Y nosotros nos quedamos en supersticiones, porque solamente lo hacemos tal vez por emociones, y se nos ha enseñado y se nos ha explicado, se nos ha predicado a través de los labios de nuestra amada pastora, que nosotros no tenemos que ser cristianos de emociones, no tenemos que vivir de emociones, hermanos, sino que tenemos que vivir realmente porque el Espíritu Santo está tocando nuestra vida, porque el Espíritu Santo nos está llenando, porque el Espíritu Santo quiere cambiar nuestra vida, pero tenemos que permitírselo. No solamente a veces gritar porque gloria a Dios, porque va a ser mío ese carro, no, sino que gloria a Dios, Señor, si a ti te place dármelo. Gloria a Dios, Señor, si a ti te place sanarme. Gloria a Dios, Señor, si a ti te place darme mi milagro. Así tiene que ser el cristiano, hermano, no solamente vivir de emociones, porque las emociones no nos llevan nada bueno, porque podemos andar, que las emociones ¿cómo nos mueven? Cuando andamos dinero,
Vamos a comer allá, vamos a comprar allá. Hermano, y el dinero se va rápido, porque no sabemos invertirlo bien, no sabemos administrarlo bien. Pero ¿cómo lo vamos? Ahí sí andamos feliz. Pero cuando ya solo está el dólar y no me acordaba que mañana tengo que pagar el recibo de la luz, se me fue la emoción, se me fue el aleluya, Señor, hoy sí voy a recibir mi milagro. Se me olvidó, hermano. Entonces no tenemos que ser cristianos de emociones, sino que tenemos que ser cristianos porque nos mueve el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo a través de la palabra, a través de la alabanza. Y eso es lo que a veces a mí me ha dolido mucho en mi corazón y yo lo he aprendido a través del tiempo, a través de los consejos de mi pastora. Porque a veces uno se fija, hermanos, aquí. Y a veces hay gente que no está siendo tocada. Y yo solamente este domingo, hermano, yo le comentaba a mi hermano Ricardo que cuando entraban esas trompetas, cuando estábamos tocando en la tarde, esas trompetas, Señor, se me erizaba todo el cuerpo y no aguanté más. Empecé a llorar. ¿Pero qué lo hace? Lo hace el Espíritu Santo cuando nos dejamos tocar y nos dejamos ministrar por Él. Pero si solo venimos y juzgamos y solo venimos a ver cómo vino el que está a la par o el que vino o cómo vino el otro hermanito, no vamos a recibir nada, hermanos. Por más que vengamos lunes a la célula, martes a la iglesia, miércoles, jueves a la otra célula de mi hermano Ricardo, la familia Guardado, viernes aquí, sábado evangelismo, domingo, no vamos a hacer nada si dejamos de ser cristianos de emociones, cristianos que viven solo de supersticiones, de creencias que porque hemos escuchado. No, hermano, ya basta de escuchar, ya basta de solamente creer en lo que podamos sentir o actuar, sino que venga y sea parte de las maravillas que Dios hace en esta iglesia, que Dios hace milagros y prodigios y Dios se mueve de una manera sobrenatural en esta iglesia. Pero ¿quién lo hace? El poder de Dios, el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque aquí se predica Padre, Hijo, Espíritu Santo, hermanos. No predicamos otra doctrina, no predicamos que usted va a ser siempre salvo, no. Esa es una falsedad, hermano, porque salvo siempre salvo no hay. Salvo siempre salvo, uno pierde la salvación. ¿Y cómo perdemos la salvación? Viviendo en el pecado, viviendo en lo mismo, viviendo en la carne, no siendo espirituales y siendo verdaderamente cristianos convertidos al evangelio, no solamente cristianos convencidos, hermanos. Vamos a seguir más adelante. Somos, hermano, nos volvemos paralíticos internos, nos volvemos esos mendigos espirituales. Tenemos que decidir salir de ese problema, tenemos que decidir salir de esa comodidad, de ese estancamiento en el cual a veces nos encontramos, porque muchas veces nos encontramos en eso. Yo he pasado por esa muerte espiritual y es tremendo, hermanos. No se lo puedo ni explicar cuando no hay deseo de escuchar palabra, donde aquello pues ya ni la palabra le incomoda a uno, hermano. Eso es tremendo, porque todavía si usted está caminando mal, si usted esta palabra le está llegando y le está tocando, es porque todavía el Espíritu Santo está moviéndose. Y no esperemos hasta que ya el Espíritu Santo no esté en nuestra vida, hermanos, porque Dios es un caballero. Dios siempre va a estar ahí, pero si nosotros empezamos a fallarle, Él se va a empezar a retirar de nuestra casa, Él se va a empezar a retirar de nuestras finanzas, Él se va a empezar a retirar de nuestra salud. Y ahí es donde vienen los hay, y los hay no con H, hermano, porque los hay con H son de abundancia, son de que hay de cosas materiales, de cosas de comidita, ¿verdad? Porque tengo todo esto y me sobran, sino que vienen esos hay sin H, donde duelen, donde ay, esto sí me duele, donde ay, ¿por qué pasó esto? Ay, hermanos, hay muchas personas que para cambiar, habemos, porque yo pasé por ahí, muchas cosas que para cambiar tienen que tocar fondo,
Mucha gente para cambiar tiene que tocar fondo. ¿Y por qué esperar tocar fondo? ¿Por qué esperar venir a una cama de un hospital para reconocer de que Dios siempre estuvo haciendo el llamado? ¿Por qué esperar de que un hijo esté al borde de la muerte? ¿O que un hijo se me esté muriendo por una enfermedad? ¿O porque tuve un accidente y me han diagnosticado algo? Que solo Dios lo puede hacer. ¿Por qué tenemos que esperar? Y esto es lo bonito que aprendí de esto, miren. El efecto cerdo. Se cruzó el hermano con el efecto cerdo. El efecto cerdo, hermanos, es el que vivió el hijo pródigo, porque nosotros sabemos qué pasó con él. El hijo pródigo llegó, él creyó que con su herencia, ya me voy, dame el dinero, papá, ya no puedo hacer nada aquí. A derrocharlo y a vivir una vida que no le agradó a Dios. ¿Y qué pasó al final? Terminó comiendo con los cerdos. Terminó tocando fondo, cuando en su casa lo tenía todo. Con su padre era parte de la realeza, lo tenía todo, comida, vestido, calzado. Y eso pasa con nosotros, llega ese efecto cerdo, que hasta que no venimos y nos volvemos y no pisamos fondo y no caemos fondo, ahí no reconocemos al Señor. Hasta ahí queremos venir. Señor, si aquí en la casa de Dios lo tenemos todo, si en el Señor lo tenemos todo, tenemos una vida saludable con el Señor, tenemos una familia que busca del Señor, pero a veces por nuestros pecados, por nuestras acciones, nos llevamos a todos de encuentro. Pero ¿por qué permitir tocar fondo? No tenemos que permitir tocar fondo, no tenemos que permitir, y como lo predicaba yo el jueves pasado, que nos volvemos como ese perro que vuelve a su vómito. Se oye fuerte la palabra, pero así es la palabra de Dios. Tiene que ser cortante, hermanos, tiene que penetrar hasta lo más profundo y que nos haga entender. Y así como el Señor nos habla en nuestra vida, que volvemos como ese perro y comemos de nuestro propio vómito, comemos de nuestro pecado y nos seguimos equivocando. Pero llega un momento en el que Dios nos hace ese llamado, y ya cuando lo hace es más fuerte. Y ya es demasiado tarde, hermanos. Y lo peor es que esa facturita se tiene que pagar. Y se tiene que pagar, hermanos. No crea que nos vamos a ir aquí debiendo algo. No, todo se paga. Pero mire, vayamos al versículo 6. Aquí viene lo precioso, mire, que hizo Jesús. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, mire qué precioso: ¿quieres ser sano? Gloria a Dios. ¿Usted cree que Jesús no sabía que él quería ser sano? ¿No sabía que él quería levantarse? Sí, Jesús lo sabía todo, hermanos. Era el Hijo de Dios, era Dios en carne personificado, que vino a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Jesús lo sabía. Jesús le preguntó si quería ser sano, porque, y esto es lo más terrible, mire, hermanos, y lo más doloroso, que a veces no todos queremos ser sanos, a veces no todos queremos esa sanidad espiritual, a veces no todos queremos ser levantados de ese lodo cenagoso en el cual el Señor nos ha levantado a muchos por pura misericordia. El Señor nos sacó de ahí y donde no queremos volver. Pero a veces mucha gente no quiere ser sana, hay mucha gente que quiere vivir y están tan vendados por las ataduras, están tan atados con esos cepos que el diablo los tiene y cree que no necesitan. No, yo no necesito de Dios, yo estoy bien, yo lo tengo todo, yo ahorita no me hace falta nada, ahorita lo tengo todo, lo que quiera yo me lo compro. Hermanos, de nada nos sirve tener todo si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, si no existe el Espíritu Santo en nuestra vida o en nuestro hogar. Porque ¿de qué me sirve tener un gran manjar en mi mesa si ahí hay discordia, si ahí hay peleas, ahí hay malas palabras, hay insultos? A mí no me sirve de nada tener un gran banquete si no hay paz y armonía. Es mejor quizás solo tener un poquito de algo, pero comerlo con amor y sabiendo que Jesús va a proveer para el siguiente día, sabiendo que Dios va a proveer para toda la semana y que nunca va a hacer falta nada en nuestra mesa, hermanos. Y eso es lo más doloroso, porque no queremos, mucha gente no quiere ser sana, hermanos, pero Dios aquí le preguntó, mire, Jesús quiere ser sano. Muchos de nosotros
nos hemos quejado quizás, hemos llorado arrepentidos y hemos dicho, Señor, sí, quiero ser sano, pero tal vez, hermanos, aún no hemos respondido al llamado de Dios cuando nos ha dicho, realmente quiere ser sano. Usted en su casa, hermano, quiere ser sano, y no solamente una sanidad externa, una sanidad en la carne, sino una sanidad en el espíritu, hermano, porque esa es la que vale y la que importa más, hermano, porque tenemos que preocuparnos más por nuestra alma. Porque nuestra alma, cuando escuchemos esa trompeta y seamos levantados con poder y gloria para poder estar con Cristo y verle cara a cara. Porque usted puede estar enfermo, podemos estar enfermos en la carne, pero no vamos a ser levantados con este cuerpo, hermanos, sino que este cuerpo aquí va a quedar. ¿Cómo esto se va a presentar delante de Dios? Sino que tenemos que procurarnos salvar nuestra alma. Si usted tiene una enfermedad externa, usted padece algo, pídale al Señor, hermanos, que nos ayude a caminar y a seguir viviendo, que nos alargue los días para poder seguir predicando su palabra, para poder seguirnos congregando. Pero no solamente nos enfoquemos por lo externo. Dios, si a Dios le place, hermano, Él nos va a sanar, y Él nos va a sanar porque sabe el instrumento precioso que usted es para traer las almas al Señor, para predicar su palabra, para cantarle, para hacer tantas maravillas en el nombre y la gloria que es para Él y solo para Él. Pero enfoquémonos más en salvar nuestra alma para que no sea desechada y lanzada al lago de fuego, hermano. Eso tenemos que enfocarnos en ser sanos espiritualmente. Amén. Vayámonos al versículo 7. Miren lo que dice el versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, el paralítico, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Hermano, yo aquí sentía que el paralítico, y me preguntaba, ¿verdad, hermanos? La Biblia no lo dice, pero a veces uno dice, Señor, pero ¿cómo es que el paralítico llegaba hasta ahí, cerca? ¿Cómo es que el paralítico, de seguro, la Biblia no lo dice, que dormía, tenía su casa o tenía su hogar? No lo dice, pero ¿cómo es que llegaba tan cerca? Quizás alguien lo llevaba, quizás alguien lo cargaba, lo dejaba ahí. Entonces, ¿por qué no pedía al paralítico que lo fueran a tirar al estanque o que lo metieran y que le ayudaran? Y esto me llevaba a pensar, hermanos, que a veces nos volvemos víctimas nosotros del evangelio. Nos volvemos víctimas. ¿Y qué pasa? Le queremos echar la culpa a todos, hermanos. Mire lo que dice aquí. Le respondieron, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy. O sea, él llegaba, hermanos. Llegaba, ¿verdad? Otro desciende antes que yo. Nos volvemos víctimas en el evangelio. Yo por ese hermano es que yo no quiero servir ahí porque me cae mal. ¿Cómo es que nos va a caer mal el hermano? No podemos caernos mal entre cristianos, entre hijos de Dios. Si tenemos que amarnos como a Dios mismo. ¿Cómo podemos decir que amamos al hermano, que no amamos al hermano, que lo vemos? Y a veces decimos, Dios, si yo te amo con todo mi corazón, Señor. Si amáramos a Dios con todo el corazón, no hiciéramos las barrabasadas que a veces hacemos, hermano, las equivocaciones que a veces cometemos, si realmente amáramos al Señor. Pero a veces nos volvemos víctimas de que no puede ser, no me escucho bien porque el hermano del sonido no me da. Queremos echarle la culpa a todo, hermano, cuando no tiene que ser así. Nos volvemos víctimas y queremos buscar ¿qué? Queremos buscar un culpable, cuando no tenemos que buscar el culpable, cuando los culpables somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos los culpables. Nosotros mismos, como yo lo decía la vez pasada, los pajaritos van a andar en nuestra cabeza, hermano. Las malas ideas van a andar, pero de usted y de mí van a depender si ellos vienen y hacen un nido. De usted y de mí van a depender si ellos, ¿verdad? ¡Pum! Y ponen huevecillos. Y hacen ahí su nido y tantas cosas, ¿verdad? Pero ahí van a andar.
van a andar, pero de usted y de mí va a depender si dejamos y permitimos que el diablo venga y nos meta la duda, que el diablo venga y nos haga creer otras cosas. Tenemos que involucrarnos, hermanos, tenemos que dejar de echarle la culpa a los demás por nuestros errores. No, el hermanito lo hizo así. No, es que el hermanito, no, hermano, no lo hubiera hecho así. No, ayudemos, mire, hagamos esto, hagámoslo diferente. Y así es como un equipo va caminando y vamos hacia la victoria, una victoria segura. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué hizo Adán? ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste, Señor, fue la que hizo que yo cayera. La mujer que me diste, Señor, hizo que yo pecara. Hermanos, Adán se estaba haciendo la víctima ahí, Adán, echándole la culpa a la pobre Eva. Pero no se alegren, mujeres. ¿Qué hizo Eva? Se hizo la víctima también. ¿Qué hizo? La serpiente, Señor, que pusiste ahí en el jardín, ahí fue la que me endulzó el oído. Hermanos, queremos echarnos la culpa los unos a los otros cuando no tiene que ser así, cuando tenemos que aceptar nuestros errores. Amén. Y quiero ya, para ir finalizando ya casi, quiero que lea el versículo 8. Mire lo que dice el versículo 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y mira lo que dice el 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Hermanos, esto es lo que Dios quiere decirnos esta noche. Si usted y yo estamos padeciendo esa parálisis interna, nos estamos volviendo mendigos espirituales, nos estamos secando por dentro, nos estamos volviendo esos huesos secos, esta noche el Señor nos dice que nos levantemos, que tomemos, ¿verdad?, nuestro lecho, que tomemos nuestra espada, hermanos, que tomemos nuestra bandera, que la bandera significa victoria, y que la alcemos para poder seguir guerreando y poder seguir caminando en los caminos del Señor. Porque eso es lo que Dios quiere, que nos levantemos, hermano. El Señor ya no nos quiere ver quejándonos. El Señor ya no quiere vernos quejándonos por todo, por lo que está pasando, que por qué Dios permite las cosas que están pasando. Hermanos, si la culpa no es de Dios, la culpa es de nosotros mismos, en lo que vivimos, por las consecuencias de nuestras acciones. Ya basta de estarle echando la culpa a Dios. Si realmente quisiéramos de que todo esto cambiara, si quisiéramos de que esto no fuera igual, tendría que empezar por nosotros el cambio. Si Dios no tiene la culpa de que yo esté pagando mis facturas, Dios no tiene la culpa de que yo tenga una enfermedad. Tengo la culpa, tal vez me enfermo por lo que yo estoy metiéndole a este templo. Tal vez por eso es que yo estoy enfermo. Donde tenemos que saber que tenemos que cuidarnos, pero ¿qué hacemos? Meterle más basura a nuestra cabeza, meterle más basura a nuestro cuerpo, y no solamente en comida, sino en lo que nos escuchamos, en lo que hablamos, algo que no nos edifica, hermanos. Nos vivimos llenando de tanta basura que hay en la televisión, que hay en el Facebook, que hay en el Twitter, etcétera, etcétera, tantas redes sociales. Nos vivimos llenando de tanta porquería que hay. Pero hay que saberle dar un buen uso a las redes sociales, hermanos. Las redes sociales están hechas para esto también, para llevar el mensaje de la palabra de Dios, para predicar las buenas nuevas de Jesús. Y en estos momentos, ¿verdad?, que tal vez la iglesia no se puede congregar por la crisis que está pasando el país, pero está este medio tan precioso que Dios lo ha puesto para que su palabra siga siendo predicada y que cada uno de ustedes en sus hogares lo pueda escuchar, hermanos. Esta noche pues el Señor ha venido a hablar a nuestras vidas, hermanos, que ya no nos estanquemos, sino que vengamos a la casa, a Betesda, a la casa de misericordia. En su casa se vuelve una casa de misericordia, hermanos, donde el ángel va a llegar, donde Jesús va a llegar y va a mover esas aguas, y donde usted y yo vamos a ser sanados, vamos a ser liberados de cualquier atadura del pecado, de cualquier rencilla, de cualquier orgullo. El Señor nos va a liberar y vamos a ser limpios si actuamos y confiamos y damos ese paso de fe.
Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, Jesús. Gracias, Padre bendito, por esta noche tan preciosa, Señor, que tú diste, Padre bendito, en el cual tu palabra, Señor, fue dada a través de este medio. Y no dudamos, Señor, que mucha gente, Señor, ha recibido tu palabra con amor, Señor. Y has hablado a nuestras vidas, Señor, que ya tenemos que dejar, Señor, de vivir, Señor, cómodos, vivir estancados, Señor, sino que vengamos con fe, Señor, a ese estanque, Señor, donde tú vas a mover esas aguas y donde vamos a ser sanos en el poder de tu nombre, Jesús, pidiéndote, Señor, por cada enfermo, Señor, por esta crisis, Señor, que se ha dado mundial, Señor. Tú tienes el control de todo, papá. Tú tienes el control de esta situación, Señor Jesús. Y te pedimos, Señor, que nos cubra, Señor, bajo la sombra de tus alas, Señor. Bendiga a cada hermano que está viendo, Señor, esto a través de este medio, Señor. Llega hasta sus hogares, Señor. Llega hasta su familia, Señor. Que la sombra de tus alas, Señor, los cubra, Padre bendito, y los mantenga, Señor, cubiertos, Señor, con la sangre de Cristo, Padre. Pidiéndote siempre por la vida de nuestra amada pastora. Bendígala, Señor, ahí donde esté, Padre bendito. Guárdela, Señor. Cúbrala con su sangre preciosa cada vez que ella tenga que moverse, Señor, a su familia, a sus hijos, Padre. No dudamos, Señor, en las cosas grandes y maravillosas que tú estás haciendo en la vida de ellos. Si hay alguien, hermanos, que a través de este medio quiere reconciliarse con el Señor, usted puede hacerlo, hermano. Reconcíliese con el Señor esta noche. Si lo está viendo en su cuarto, si lo está viendo en su sala, puede hacerlo. Reconozca al Señor y dígale: Señor Jesús, me equivoqué, Padre bendito, he pecado delante de ti, Cristo Jesús, pero vengo esta noche reconociendo, papá, que solo tú me puedes perdonar. Vuelve a escribir ese nombre, mi nombre, en el libro de la vida, Señor, y perdona mis errores, porque como tu palabra dice, Señor, 7 veces cae el justo, mas 7 veces tú lo levantas, Señor. Y si alguien aún no ha aceptado al Señor, puede reconocerlo en su corazón también y recibirlo con esa oración de fe, en la cual, Señor, dice de que tenemos que confesar con nuestra boca que el Señor es nuestro Salvador, Él es nuestro perdonador y nadie viene al Padre si no es por Él. Si usted nunca ha hecho esa oración, yo le invito a que lo haga ahí, hermano, reconociendo que Jesús es el único que salva, sana, y Él pronto viene por cada uno de nosotros, por una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, bendito Espíritu Santo de Dios, por esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor me le bendiga, mis amados hermanos.